Seguro que los comentarios vendrán desde tu tradicional mesura y bajando un poco al suelo. ¿Cómo ves la política económica actual del gobierno actual? Pues dentro se encuadra de la teoría austriaca, es decir, de controlar la oferta, lo cual es muy difícil, porque claro, vía la demanda es muy cómodo a un gobierno que tiene poder el decir voy a gastar y gasto, no tengo más que dar contratos. Pero por la vía de la oferta son todos los agentes económicos, es decir, trabajador a trabajador, empresa a empresa, ama de casa, los que tienen que controlar su propia economía. Y claro, es mucho más difícil dirigir algo con una batuta, salvo que sea un pueblo disciplinado como el alemán, que teniendo riendas en la mano. Por la vía de la demanda es muy fácil gestionar medidas de estímulo vía demanda. Por la vía de la oferta hace falta una disciplina que poco a poco se vaya asimilando. Y funciona. Esa forma de hacer economía es la que hizo el milagro alemán. Que Alemania saliese de la posguerra fue vía técnicas austríacas. ¿Por qué? Porque como el país no tenía dinero, tenían que ajustar los costes y los precios. Que en esa está la clave. Es la que permitió la fusión de las dos Alemanias. Es la que hizo en el desarrollo de la crisis que heredó Thatcher, y es la que llega el gobierno alemán, el gobierno español. Luego el gobierno español, las estadísticas cantan, siempre hemos dicho desde el principio, la teoría hay que contrastarla con la realidad. España es el país europeo que más crece. Funciona. Tiene la dificultad de que todos tenemos que poner el hombro, empresa a empresa, trabajador a trabajador, ama de casa o amo de casa, amo de casa. Entonces es mucho más difícil, mucho más fácil tomar una decisión e imponerla dictatorialmente, ¿no? Pero va por el buen camino y la prueba está en los hechos, que nos está llevando a que tenemos controlada la inflación con desarrollo, por la vía de la oferta. Continuando con esta pregunta, Alemania, que acabas de nombrar, Alemania salió de la crisis después de la Segunda Guerra Mundial no por la fama, sino porque es realidad, por el trabajo de los alemanes, entre otras cosas. Entre todas las cosas interesantes que has dicho, has hablado, que a mí me gusta mucho para un profano en economía como yo, que la economía mejora con la buena formación, con el nivel cultural y con el nivel educacional. Entonces, qué duda cabe que lo del trueque y la donación suena bonito, sobre todo la donación, pero yo creo que en el mundo ha funcionado más el trueque que la donación. ¿Por qué Alemania nos regaña a los del sur? Porque no seguimos en la locomotora alemana. Pues por todas las cosas, pues porque no tenemos ni la formación alemana, ni las industrias alemanas, y sobre todo la capacidad de trabajo alemana. ¿Por qué Trump ahora le ha dicho a Europa, oye, espabilaros? Porque ya estoy harto de cuando tenéis conflictos o metéis conflictos, pagaros, vamos, no te digo ya la Segunda Guerra Mundial, si no ya sé por Estados Unidos, aquí estamos o con la esvástica o con la hoz y el martillo. Entonces, resumiendo, que yo creo que estoy totalmente de acuerdo que la economía va a mejorar siempre con la formación y con el trabajo. Y lo demás son teorías muy bonitas, pero... Sí, evidentemente vuelve a ser lo mismo, ¿no? La base de la economía es el trabajo, es lo que hacemos. Si no hay oferta, no hay economía. Y el trabajo requiere trabajo, esfuerzo. Un chiste. Están en una carretera y el capataz dice, vosotros 5, esa piedra que ruede por la cuneta para abajo. Y ponen los 5 a empujar, y dice, no se puede. Y el capataz, apartaros. Y, ¿lo veis? Y dice, hombre, haciendo esfuerzo, pues hay que hacer esfuerzo. ¿Qué es el problema que tenemos con los populismos, ¿no? Porque los populismos se basan en una lógica que ni siquiera es ilógica. Están basados en la magia, que es pretender que porque algo se desee, va a ocurrir.
que eso es la magia, querer algo con mucha intensidad con la esperanza de que se va a cumplir, de que aquí yo tengo una varita y si pienso que va a aparecer un conejo, termina apareciendo el conejo. Pues por mucho que queramos, querer no es poder, ¿no? Y ese es un problema, porque para sacar las cosas adelante hay que hacer, hay que empujar, si no por quererlo no se cae la piedra. Evidentemente la base de todo es trabajo, igual que decíamos, el estudiante sale adelante hincando los codos, no por matricularse. Yo no sé si la hora... estaba previsto que luego Silvia, que es de esta casa, nos hiciese un resumen al que esté interesado y no lo conozca de qué significa esta institución. Pero vamos, si hay alguna pregunta más, como encantado, pero yo creo que sí. Yo quería hacer un comentario breve. No he visto en el libro, bueno, no me ha dado tiempo de leérmelo entero, pero el prólogo me ha gustado mucho. Pero no he visto el tema a lo que nos enfrentamos en el futuro, que sería la tecnificación del trabajo, la automatización de procesos y claro, la falta de trabajo que bueno, sí se dice, y cito al primero que he encontrado que trata el tema, que es Marx. Marx en El Capital analiza el impacto de la mecanización en el trabajo y dice que la máquina inicialmente quita empleo, pero luego da mucho más. Y él llega a decir frases como dice, la máquina es devoradora de mano de obra o de trabajo. Y tenía razón, es decir, está clarísimo, y ahora ya hay estadísticas de la última fase, que es la tecnología 4.0 y la digitalización, donde en un momento que una nueva tecnología aparece, y verás que doy mucha importancia a la innovación y lo analizo al final con detalle en el anexo, pues la innovación suple tareas que se venían haciendo. Pero a medida que se incorporan a los nuevos métodos, y eso lleva un proceso de aprendizaje, por ejemplo, el que estaba de contable a mano y se queda sin trabajo, tiene que aprender informática, por ejemplo, pues cuando ya se empieza a incorporar la gente vía educación a la nueva tecnología, el número de puestos de trabajo es mayor. ¿Qué ocurre? Que hay un periodo de formación a la que muchos renuncian. Dicen, uy, yo con eso no me meto, que es muy difícil, o que de eso no sé, o no me va a servir de nada, o voy a ser incapaz. Lleva un esfuerzo. La reconversión es más humana, de formación de operarios de lo nuevo, que de otro tipo. Pero toda innovación crea al final más trabajo, porque hay que seguir haciendo lo que se estaba, más hay que diseñar robots, hay que programarlos, hay que diseñar autómatas, hay que arreglarlos, hay que protegerlos de ataques informáticos, etcétera, etcétera. Luego habrá una laguna de desempleo, y luego empezará a emplear empleo muy por encima del principio, porque habrá muchos más recursos. Si en el último extremo llegásemos a automatizar todo, Ortega nos decía, la tecnología tenemos que alimentarla porque es la que nos va a liberar y darnos tiempo para pensar qué es lo que nos hace falta. Luego, en el peor de los casos, lo que vamos a tener es tiempo para pensar y hay mucho tema sobre los que poder pensar. Incluso si tenemos autómatas que piensan por nosotros, hay dos formas de pensar, sobre lo que nadie ha pensado y mucho más fácil sobre lo que ya alguien ha pensado y poderlo rectificar. Si tenemos autómatas pensando, vamos a tener temas sobre los que pensar increíbles. Luego, hemos tenido una fase igual, donde nos hemos quedado sin nada que hacer, una minoría. ¿Quién? En el Imperio Romano, cuando los que trabajaban eran los esclavos. Bueno, pues se dedicaban a pensar, a discutir y a criticarse los unos a los otros, imagino. Tarea hay. Acuérdate que un observador de la vida, como era Antonio Machado, dijo que en España, de cada 10 cabezas, 9 visten y una piensa. Muy bueno. Bueno, si os... un apunte de la contestación que me ha dado, claro, antes
claro, detrás de cada máquina que optimizaba el trabajo y demás, había personas. Pero es que claro, ya en este momento es un momento muy especial porque detrás de cada máquina puede haber otra máquina. Claro, entonces es lo que usted dice de que, claro, tenemos que dedicarnos a pensar más. Porque no va a quedar otra tarea. Bueno, a pensar, a pintar cuadros, a escribir libros, es decir, actividades que se suda menos. Pero ahora mismo en el entorno, pues eso parece que es como... No, pero fíjate, grandes crisis. Por ejemplo, la primera crisis de energía fue la crisis de los leñadores, porque agotamos bosques por hacer flota. Entonces los leñadores se quedaron sin trabajo porque surgió el carbón, porque hubo que tener energía, ¿no? Pues el leñador que se hizo minero no se quedó sin trabajo. El leñador que pretendía seguir alimentando la industria que venía de la máquina de vapor con leña, ese se quedó sin trabajo. Pero el que se hizo minero tuvo mucho más trabajo porque hubo que alimentar muchas máquinas de vapor. Me explico, ¿no? Pero hay un periodo de transición que hay que correr para acelerar el incorporarse a la nueva tecnología vía formación. Y como digo, estamos en una institución que lo ha demostrado en la historia, ¿no? Ya digo, esto se fundó por Carlos III, por Jovellanos, para formar a los industriales y comerciantes madrileños, en este caso, porque había uno por provincia. La formación clave. Dejamos, si os parece, la palabra a... Bueno, buenas tardes Silvia. a todos. Mi nombre es Silvia y soy una de las 4 personas que aquí en la Matritense, de manera voluntaria, suele comentar el núcleo y fundamento de la Matritense. Me va a ayudar Alicia un momentín para poner en la pantalla, porque